la zona roja está controlada por los supertostadores. Como podéis ver, la situación no es muy favorable. ¿Los supertostadores? ¿Hay una tostadora que echa chapas? Bueno, vamos a ver. Tostadoras, guerra de chapas, alianzas... Uf, Lucas, por favor, ¿nos puedes explicar qué coño pasa? Todo comenzó con una banda de ladrones de bancos. En los telediarios empezaron a aparecer noticias de robos cada vez más extraños. Ladrones que desaparecían literalmente ante los ojos de la policía, empleados que aseguraban que el dinero volaba hasta los atracadores. YouTube se llenó de vídeos caseros que parecían versiones cutres de los X-Men. Al principio la gente no se creía nada, pero cada día eran más. Entonces aparecieron 3 superhéroes, como en los cómics de los 80. Salvaron la situación un par de veces, pero las amenazas eran cada vez mayores. Una ola de asesinatos en Reino Unido, incendios provocados en París, inundaciones en Praga. La gente empezó a tener miedo de salir a la calle. Un día Amanda casi la matan volviendo a casa. Entonces nos hablasteis de la cafetera. Nos enseñasteis a usar las chapas y con concentración y entrenamiento conseguimos aumentar su duración, controlar sus efectos. Esto fue antes de la guerra. En cuestión de semanas, San Petersburgo quedó reducida a cenizas. Un rascacielos se derritió en Nueva York, Madagascar flotó en el aire durante horas antes de hundirse. El pánico provocó una crisis mundial y los gobiernos empezaron a caer. Y entonces comenzó la guerra de las chapas. Fueron unos años duros. El equipo supercafetera luchando contra el clan mutante, como los llamaba Ramiro, o el mentalista y su banda. Los poderes físicos se convirtieron entonces en la artillería. Las batallas se libraban a otros niveles, con engaños mentales, metamorfos, ilusionistas. Entonces todo acabó. Nos pillaron desprevenidos. Mientras nosotros jugábamos a superhéroes, el autodenominado Clan Rojo había conseguido hacerse con la otra fuente de chapas, la supertostadora, y había formado un auténtico ejército. Tomaron el control de los medios de comunicación y proclamaron un nuevo orden mundial. Tuvimos que escondernos. El equipo pasó a ser la resistencia supercafetera. Mientras sostuvimos a vosotros, las 3 cabezas del pueblo libre, aguantamos. Pero entonces os perdimos. 1 a 1. Desde entonces, resistimos como podemos mientras buscamos la manera de destruir la supertostadora y acabar con la fuente del poder del Clan Rojo. Hace unos años salvamos a unas personas de un campo de concentración y nos hablaron de una profecía que corría por todo un imperio y les daba esperanzas. Decía que las 3 cabezas volverían a casa para salvar el mundo cuando Akira hablase pirata. Al principio pensé que eran cuentos de viejas, pero luego empezamos a investigar y empezamos a encontrar referencias en textos filosóficos del siglo XVIII, en escritos chinos, en escrituras budistas, incluso en pinturas rupestres del Paleolítico Superior. La leyenda llevaba con nosotros desde el inicio de la humanidad. Está claro que el tiempo es relativo. En cualquier caso, con la RSC descabezada y resistiendo a los ataques de los supertostadores, todos nos acogimos a ella. Pero encontramos fragmentos de un libro medieval en el que un tal Ludovico era la fuente del cántico a la bestia de 3 cabezas. ¿Y por qué me ha puesto cuernos? Bueno, nuestros expertos frikis, o sea, sé yo, dedujimos que tenía que ser este año en el que sucede Akira y el Día Internacional de Hablar como un Pirata, cuando efectivamente, si erais vosotros, apareceríais en las ruinas de vuestra casa. Y ahora estáis todos aquí. Todo ha cambiado y esta guerra se puede ganar. ¿Habéis sentido eso? Sí, ¿qué ha pasado? No lo sé, aquí no ha sido. ¿Estáis todos bien? No hemos podido detenerles. Lo siento, chicos. ¿Tienen la supercafetera? Mierda, tenía que haber sabido que nos habían descubierto. ¡Está aquí! ¿Quién? ¡Huye! ¡Ah! ¡Valentina! Chicos, tenemos que ir a salvarla. Vosotros os quedáis aquí, lo siento, pero ahora mismo solo estorbáis. ¿La cafetera? No nos quedan muchas chapas. Lucas, eran cientos. No podemos hacer nada. ¡Mario, devuélvemela! Lucas, ¿a qué te refieres? ¿A Valentina o a tu estúpida cafetera? Da igual. No pienso devolverte ni la una ni la otra. Ningún villano debería llamarse Mario. Ramiro, has vuelto desde la tumba. Y la rubia. Y Pedrito, ¿pero qué es esto? ¿Super ilusión? ¿Super sexto sentido? Sí, hemos vuelto y te vamos a dar pa'l pelo. Ramiro, tú siempre tan naif. ¡Nos atacan! Bueno, os dejo que parecéis muy liados.
hacemos? Nada. Son demasiados y no nos quedan azules. ¿Podéis contenerles? Necesito ganar algo de tiempo. ¿Qué vais a hacer? Les manda de vuelta. Chicos, tenéis que volver y destruir la supertostadora. Soy un comandante nivel 3 de la Resistencia, lo que significa que aparte de poder hacer esto... Tengo derecho a usar 3 chapas. La que acabáis de ver y 2 de ataque. Así que ya os estáis suscribiendo, no respondo. Ya le estáis dando a favoritos. Ay, si queréis preguntar algo sobre la RSC, podéis hacerlo ahí abajo. La supercafetera.